Domingo de Ramos, así se le conoce a nivel mundial esta fecha que hoy conmemoramos, ¿verdad? Lo que sería el inicio prácticamente de lo que también se ha llamado la Semana Santa, la Semana Mayor, como también se le da por nombre. Se trata del caso de cuando Jesús ya debe entrar en Jerusalén. Ya su tiempo está por cumplirse. Ya sabía que las cosas comenzaban a calar una dentro de la otra. Y Jesús, consciente de todo aquello, inicia aquel proceso, incluso en contra de lo que sus discípulos pensaban. La experiencia de él en Jerusalén no había sido la mejor. Por eso volver a Jerusalén fue discutido por los apóstoles. Le dijeron, no es mejor, no es bueno que vayamos, en fin. Trataban como de bailar el asunto, pero Jesús sabía que tenía que entrar allí. Es más, si vamos a la palabra en el libro de Zacarías, el capítulo 9, versículo 9 al 14, encontramos como aquel profeta cientos de años atrás había hablado de este hecho en particular. Algunos de los que estaban allí en Jerusalén recordaron esta historia y asociaron una cosa con la otra. Entrar Jesús en Jerusalén de la forma como lo hizo era una declaración pública de su condición de Mesías, de lo que venía a ser como tal. Es más, algunos lo asociaban de que podía incluso entrar como rey. Y es allí donde entra un papel bien importante, que Jesús entra en lomos de un pollino en el cual ningún hombre había montado jamás. Interesante este detalle, un animal totalmente cerrero, un animal totalmente indócil que no obedecía a ningún tipo de control. En ese se montó Jesús. No conocemos de Jesús experiencia que es un excelente jinete en este sentido. Sin embargo, pudo conducir a aquel animal. La Biblia señala que cuando ya estaba por llegar al lugar, le dice a sus discípulos, vayan a tal lugar, allí van a conseguir esto, y le da las indicaciones exactas de dónde estaba aquel pollino. Si preguntan por qué se lo llevan, digan, el maestro los necesita. Importante que tomemos este detalle. Cuando el Señor necesita de nosotros, como quiera que sea, Él va a tomarlo. No podemos resistirnos ante la voluntad de Dios, sino que tenemos que someternos y hacer conforme Él lo ha dicho. Los apóstoles salieron, fueron, consiguieron el animal como le había dicho. No sabemos en qué momento Jesús había tratado con los dueños de aquel animal. La palabra no lo ilustra en ningún momento, no lo narra, pero la gente estuvo consciente. Ellos llegan, lo están desatando. Epa, ¿por qué se llevan ese animal? El maestro lo necesita, lo mandó a buscar. Se lo llevan a Jesús y esa mañana Él inicia su camino de entrar a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Mucha gente había venido, mucha gente estaba allí para celebrar, lo cual indicaba que no era una cuestión solamente de allí de la región, había mucha gente que había llegado. Y entonces cuando comienzan a ver a aquel hombre que viene en lomos de aquel animal, comienza una exaltación, comienza en aquella gente un fervor y comienzan a presentar de alguna manera, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Jesús, y comienzan a proferir las enseñanzas que ya Zacarías había dicho y que el mismo Salmo también señala como haciendo eco de aquella circunstancia. No menos de aquello, lo menos que podían hacer era cortar ramas de los matas de dátiles que habían alrededor, que es una rama muy común, como un fruto que se produce en aquella región. Ellos se cortaban las ramas y comenzaban a lanzar todos aquellos elogios a favor de Jesús. Hosanna el que viene en el nombre de Dios, y lo veían como una expectativa para ellos. Es bueno recordar que Jerusalén estaba sometida por los romanos. Yo me imagino que si el Señor entraba en un brioso caballo, una forma como muy altiva, como una forma como desafiante, el gobierno romano lo hubiera tomado de alguna manera, porque ellos tenían su forma de saber. Aquella manifestación que se dio en aquel momento indicaba algo. La gente se emocionó con la llegada de alguien y han podido señalarlo como alguien que podía arengar a la ciudadanía en aquella ocasión. Los judíos no estaban de acuerdo, existían los celotes, que eran grupos proscritos que estaban allí, que arengaban en contra de aquellos que los tenían sometidos. La campaña de Jesús durante 3 años, por llamarla de alguna manera, dándose a conocer, haciendo milagros, dando alimento, cualquier cantidad de cosas que conseguimos a través de los evangelios, porque es importante que sepamos que los 4 evangelios narran este hecho. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de distintas formas. Me quiero quedar con la expresión que está en el Evangelio según San Marcos, quien lo relata
allí en el capítulo 11, señala la entrada de Jesús, ¿verdad? Y entonces cuando aquello se da, mucha gente aclamaba aquello, le parecía interesante. Si hubieran existido medios de comunicación en aquel momento, se hubieran dado una noticia, dándose por las redes, se hubieran corrido todas las fotos, todas las cosas. Hombre, entra en Jerusalén bajo estas circunstancias, como se hace hoy. Aquí sucede algo en cualquiera de los continentes y al momento lo estamos sabiendo acá, si alguien lanza la noticia a través de las redes. En aquella circunstancia no existía, pero la noticia corrió. La noticia corrió, alguien está llegando en esta condición y lo querían como aclamar como el rey, lo tenían de alguna forma, este es el hombre que ha cumplido la expectativa que es dado a conocer, que políticamente pudiéramos venderlo así de fácil, que políticamente va a cubrir las expectativas. Hoy estamos en Venezuela en un momento más o menos parecido. Se está dando una condición en la que se está nombrando candidatos y todo esto, y dando mensajes tratando de motivar a la población, de ganar su favor, los candidatos de una forma u otra, otros están... En fin, hay tantas cosas que en ese sentido las personas están esperando a ver qué dicen. Jesús va caminando en medio de toda aquella multitud que lo aclamaba. Aquel animal se conducía en medio de gritos, de palmas y todo eso, pero no se iba en ninguna dirección, no se ajustaba en ninguna forma. ¿Saben por qué? Porque lo llevaban las manos de Jesús. Cuando las manos de Jesús conducen tu vida, cuando las manos de Jesús te tienen bajo control, tú tienes que entender que Dios va tomando parte en el asunto. Aquel animal, siendo eso, un animal propiamente, se sujetaba a lo que Dios decía. Allí va, en medio de todas las cosas va entrando aquel hombre. Pero me llama la atención poderosamente que toda aquella multitud que decía, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Dios, aleluya, quizás cuántas expresiones más no se dirían, consignas en aquel momento, a lo mejor en contra del gobierno romano, qué sabe cuántas cosas sucederían. Esto lo estoy parafraseando yo, no me lo hice el capítulo, pero más o menos puedo entender a una multitud que está contenta, que ve una expectativa, que creen que esta es la persona, así como en este momento se está dando, este es nuestro candidato, lo tenemos, es decir, así hará esto, si hará aquello, este si es verdad, saldremos, en fin, cualquiera vienen siendo las consignas de los que de una forma u otra aupan estas condiciones. Jesús va entrando, la gente lo hace y comienza a aclamarlo. Pero me llama la atención que durante esa semana, una semana crucial, la semana mayor, comienzan a suceder muchas cosas. En la negación de Pedro, comienza a darse cuando Judas vende a Jesús. Todas estas cosas se vienen dando. Jesús es arrestado, le hacen un juicio por demás fraudulento, se manifiestan pruebas que no eran ciertas, pero el Señor sabía que tenía que darse todo aquello. Él podía darse el lujo, siendo el Hijo de Dios, incluso estando en la cruz, pedir al Padre que enviara ángeles y lo libraran de todo aquel. Por ahí está la gracia y la misericordia de Dios cuando Él tiene que cumplir con aquel papel tan importante. Por eso en la cruz, cuando el Señor dice al final, consumado es, ya todo está listo conforme me lo habías dicho, allí se cumple lo que era el propósito y el plan del Señor. Bueno, toda aquella gente que aclamaba, toda aquella gente que de una forma u otra, si hubieran tenido que votar, hubieran votado a favor de Él. El nivel de popularidad de Jesús había crecido, su rating, su nivel de aceptación estaba al máximo. Es importante que durante esta semana que se da, cuando ya Jesús es declarado culpable en aquel juicio que se hace allí en la casa de Anás y de Caifás, como los dirigentes de los fariseos y de los saduceos y todo el grupo religioso que fue el que juzgó a Jesús, porque no le parecía que era la persona que estaba cumpliendo conforme a lo que decía las escrituras, en lo que se conoce como la Torá, todas aquellas cosas, lo juzgan y deciden que muera. Se lo mandan a Herodes, se lo mandan a Pilato, y todas aquellas cosas se vienen dando, y por fin ya Pilato lo presenta delante de todo el mundo y le dice, señores, yo no consigo error en este hombre, aquí miren todo lo que pasó, yo les ofrezco una cuestión, vamos a comparar entre él y Barrabás, un zagaletón, un atracador de camino que tenía todas las cosas en contra. Pilato quizás pensando, a este fácil lo van a juzgar porque quién sabe cuántos ha robado, quién sabe cuántos les ha quitado, un hombre que ponía cualquier cosa en peligro, en comparación con este otro que lo que ha hecho es darle comida, sanarles, ayudarles con un mensaje de paz. Pilato estaba confiando en eso, y al ver que la gente aclamó a Barrabás, él se queda como asombrado, se lava las manos como de, señores, yo no tengo nada que ver con esto, es cosa de ustedes. Aquella gente fue manipulada, aquella gente que ayer gritaba que Hosanna y alababan a aquel hombre, hoy cambian el discurso y dicen crucifícale
crucifícale. Es importante cómo se cambia de actitud de un día para el otro, manipulado por otro, con opiniones, con manejo de las cosas de una forma magistral, por llamarlo de alguna manera. No me dice la Biblia que actúan de esa manera, pero hoy cuando vemos que a nivel de las masas, gente está preparada dentro de ellos, al frente de ellos, y comienzan a lanzar consignas, los otros se hacen eco, y lo que es una consigna se convierte después en un principio para todos, y siguen adelante sin importar en una manifestación a quién matan o a quién de ellos hieren, no importa, son manipulables. Aquella gente actuó en esa condición. Las convicciones para ellos no existían, estaban las actitudes totalmente distintas. Y aquel hombre que era inocente es juzgado por ello y condenado a muerte. Es importante lo que se hace durante esta semana. Se celebran muchas cosas, ya no es como antes. La gente dejaba de comer carne, la gente dejaba de inclusive de ir a las playas, tantas. Hoy se llama, es totalmente contrario, vamos a darle rienda suelta al goce, al disfrute, al placer, a beber, a lo que vayamos. Vamos a una playa, ya no vamos con la idea de descansar y de bañarnos, la gente va para ofrecer mostrarse tal como tal, bien sean hombres o mujeres, sin pensar en nada más. No hay un pensamiento religioso, sino que se piensa de una forma más carnal en ese sentido. Vemos que los gobiernos ofrecen, los que tienen playa, los que tienen río, presentan artistas, grupos musicales, tantas cosas para que la gente se sienta como a disfrutar. ¿Y dónde está Dios? Si hablamos es de Dios esta semana, todo el mundo lo ve de otra manera. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no se piensa en el Señor en ese sentido? Van en otra dirección. No te dejes manipular por la oferta del mundo. No te dejes manipular por gente que te dice cosas que no son. Hoy llegó mucha gente a su casa con una palma y se le ha dicho, esto es una palma que es bendita, esta es una palma que la podrás colocar detrás de tu casa, de tu puerta, y ella va a librarte de peligros y de males. No hay tal expresión en la Biblia. No es así. Es un símbolo. Se usó en aquella época y se llama de palma bendita, y entonces supuestamente se bendice, cosa que no me da la Biblia la virtud de hacerlo. Jesús toma su papel, sabía que su tiempo se había cumplido y ya se inicia esta semana cuando debe ser juzgado para morir en la cruz del Calvario. Es importante que sepamos también que no fue que murió, se le enterró como se hizo con cualquier hombre de aquella época, y hoy su tumba no está en ninguna parte para que lleve flores, para que vayas a llorar encima de ella, sino que resucitó entre los muertos. Esto te lo estoy adelantando. Pero al suceso que estamos viendo, no te dejes cambiar de actitud cuando has conocido a Dios. Aquellos hombres pudieron ver, aquellas mujeres que estaban allí, como el Señor iba entrando, cumpliéndose lo que estaba dicho por aquel profeta cientos de años atrás. Jesús entró en la forma más humilde, dominando aquel animal, lanzando una palabra, una condición de paz, de bendición. No cambiaron. Ellos ya tenían destinado lo que iban a hacer. No te dejes tú llevar también por las cosas como has pensado, como te lo han dicho. Fíltralo a través de la palabra y conoce a Jesús, que sí, muere en la cruz, es juzgado, herido, se presentan películas y cosas que nos hacen llorar, momentos muy duros, momentos muy difíciles le tocó pasar al Señor, pero Él resucitó entre los muertos para darnos salvación y vida eterna. Y termino con esta frase: si Jesús pudo conducir a aquel animal que estaba dado que no fuera conducido con nadie, cualquiera que conoce labores de campo saben cómo son las cosas. Estos animales, a fuerza de muchos palos, los burros, no se amansan como un caballo normal, deben ser castigados, golpeados, hasta que por fin, a fuerza del dolor, como quiera que sea, es cuando ellos ceden y comienzan entonces a obedecer lo que sus amos le indican. No lleves tú tanto golpe, no dejes que el mundo te hiera, no dejes que el mundo te siga dando aquellas cosas que tú no estás dispuesto a conducir ni a aceptar. Dios te ama y tiene para ti cosas mejores. Por eso, este Domingo de Ramos, que hoy celebramos y que mucha gente lo vimos por la calle, lo pensó así. Espero que tú hayas cambiado en ese sentido, al saber el conocimiento de Dios, y comiences a buscar al Dios verdadero. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado para este día. Cuando mucha gente busca de Dios, cuando mucha gente pensando que a través de un símbolo como esto pudiera tener mayor relación contigo, cuando no conocemos que es a través de la fe y entregarte a ti nuestro corazón. Bendigo a cada persona que pueda escuchar esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envíame tu respuesta, tu mensaje
a mi teléfono 0412-726-9831, Pastor Carlos Herdet, mi correo carlosherdet@gmail.com. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.